Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy. Mi nombre es Claudia Mena y vamos a ver el tema de el cambio del ajuste al subsidio. Para quien no sepa, el 1 de mayo fue publicado un decreto oficial, ¿sí? En el cual cambia un poco cómo veníamos manejando el subsidio. Em, en este decreto que se publicó, dice que se ha identificado que en el cálculo anual para los trabajadores con salario mínimo se han visto impactados por los siguientes factores. No sé si recuerdan a los que hicieron cálculo anual en este año, los trabajadores que estaban ganando el mínimo, pues, y que no se les hacía retención durante el año, eh, si por alguna razón había alguna percepción extra que tuvieran, pues salía mucho impuesto a pagar, mucho ISR a pagar. ¿Sí? Esto fue en este año. ¿Y por qué? Porque pues el salario mínimo de ser, no sé, 88.36 en 2018 pasa a ser en 2024 248.93. Y la tabla del subsidio como tal no se ha venido actualizando desde hace varios años. Es por ello que la autoridad ha publicado una nueva mecánica de cálculo para el subsidio que consiste en otorgar un 11.82% de la UMA que corresponde a 390 pesos al mes. Ahorita vamos a ver este importe de 390. No generando subsidio por entregar, sino solo evitando el pago de ISR en la declaración, cuyo salario mensual no exceda a 9,081. A ver, alguien que me diga, ¿recuerdan cuál era el límite para otorgar subsidio antes de este decreto? ¿El límite que teníamos para entregar subsidio? A empleados que ganaran qué cantidad, ¿se acuerdan? Alguien por ahí que me diga cuál era el tope para este subsidio. 6,500 casi, pero no. No eran 6,500. Casi, Alejandra. 7,382. Muy cerca. Bueno, el tope para otorgar su subsidio era 7,383 más o menos. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Que los que ganaran arriba de este monto no se les otorgaba subsidio. Como lo podemos ver aquí ya se extiende y dice que el subsidio se va a otorgar hasta los empleados que lleguen a ganar 9,081 pesos al mes. ¿Sí? Pero también aquí nos estipula que no debemos entregar subsidio a ningún trabajador. Es decir, quedan 390 pesos al mes a los empleos que ganen menos de 9,081 y si saliera subsidio a entregar, no debemos entregarlo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ¿qué nos dice el decreto? Y aquí sí me gustaría leerlo para que entendamos un poquito. Dice, en el artículo segundo, se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores que hacen referencia al artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario de que se trate no excedan 9,081, excepto los percibidos por conceptos de primas de antigüedad, retiros, indemnizaciones u otros pagos por separación, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores en término del artículo 96 de la misma ley. ¿Sí? Aquí me dice, la tabla anterior tenían montos dependiendo de cuánto ganara cada empleado. Actualmente en este decreto ya lo que me dice que será el 11.82 de lo que viene siendo la UMA. ¿Alguien sabe o tiene idea qué valor tiene la UMA? Excelente. 108.57. Ahorita vamos a hacer algo con ese valor. Dice, en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. Quiere decir que si a mí me sale más subsidio que el impuesto, yo no puedo guardar ese subsidio para que en el siguiente periodo se lo otorgue. Dice, ni se entregará cantidad alguna por concepto del subsidio para que para el empleo establecido en este artículo. De igual forma, si mi subsidio sale mayor al impuesto que yo voy a pagar, no voy a entregar ese subsidio, porque es lo que me dice este decreto. Dice, quienes realicen
pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes. Para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la unidad de medida y la actualización por 11.82% entre 30.4. Aquí entonces lo que yo les decía, me acaban de dar el valor de la UMA, ¿sí? Me dijeron son 108.57, ¿sale? Entonces aquí me dice que va a ser el 11.82, entonces yo lo divido, o bueno, lo multiplico por 0. Así, 11.82, ¿sí? Y luego esto lo multiplico por 30.4. Ay, espérenme. Aquí algo hice mal. Serían 108.57 por 30.4. ¿Es igual? Y esto por el 11%. 11.82. Aquí me dan 390, ¿sí? De lo que me habla este decreto de los 390 pesos. Bueno, me habla de 390, aunque si se fijan, aquí sacamos 390.12. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Dice, el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días que corresponde al periodo de pago para determinar el monto del subsidio por el empleo que corresponde al trabajador. Cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor de la unidad de medida y actualización por 11.82. Dice, quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición que comprenda dos o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicarán la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor de la mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82, por el número de meses que corresponde el pago. Cuando los trabajadores presenten servicios a más de un empleador, deben elegir antes de recibir el primer pago que le corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año calendario de que se trate, al empleador que les aplicará el subsidio para el empleo. Es decir, si yo a lo mejor soy un maestro que trabajo en 2 lugares, pues yo tengo que decidir en cuál de, de los 2 lugares donde trabajo me van a otorgar el subsidio, ¿sí? Y ustedes como noministas, como patrones, pues dice que aquí deben comunicar esta situación por escrito, ¿sí? A los empleadores, a fin de que ellos ya no les apliquen el subsidio para el empleo correspondiente. En este caso, los empleadores deberán conservar dichos escritos como parte de la contabilidad que debe llevar conforme a las disposiciones fiscales. Ustedes deben de tener ahí el resguardo de que ese trabajador quiere que ustedes como patrones le otorguen el subsidio, por lo cual renuncia a que en los demás empleadores le entreguen este subsidio. Dice, para efectos del párrafo anterior, previo a efectuar el pago por la prestación de los servicios personales, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplicará el subsidio para el empleo a que se refiere este decreto. Y aquí viene el decreto, ¿sí? Aquí en este decreto yo quería que revisáramos que habla de 390 pesos, ¿sí? Aquí habla que el porcentaje de 11.82 representa un monto de 390 pesos, ¿sale? Porque luego aquí hay controversia de por qué 390 y no 390.12. Si somos exactos, el 11.82% de la UMA mensual, pues me da 390.12, ¿sale? Pero aquí también en el decreto manejan o estipulan 390 pesos. Ahorita les hago esta aclaración, pues porque luego sí me han dicho, oye, pero 390 no da el 11.82. Bueno, pero como en el decreto lo menciona, por eso es que marcamos esa cantidad. Aquí tenemos una cédula de cálculo para el subsidio. Esta cédula la vamos a estar usando. Yo aquí ya la había guardado previamente, ¿sí? Y esta la vamos a utilizar. Porque ¿qué consideraciones debemos de tomar ahora con este subsidio? Tenemos aquí cálculos de periodos. Recordamos que según el artículo 96 de la ley del ISR, dice que a las personas que ganen un salario mínimo general en el mes no se le cobrará impuesto,
De pronto ustedes dicen, bueno, es que el sistema no le está cobrando. Pues sí, porque eso es lo que dice la ley, artículo 96. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí yo tengo esta corrida de un empleado que gana el salario mínimo, que si yo reviso aquí su cálculo anual, dice, ok, este fue su ingreso total, 90,000 pesos al año, el ISR que debió pagar fueron de 6,570, no hubo subsidio y no hay, por lo tanto, lo que debe de pagar es lo mismo, pero como no hay ninguna retención por ganar el mínimo, no debe de pagar nada. ¿Qué pasa o qué situaciones tuvimos con los que ganaron el mínimo el año pasado? Que si, por ejemplo, yo aquí le pago, no sé, 1 hora extra, 2 horas extra, al generar yo este ingreso extra grabado, me genera una retención. Y si yo reviso en mi cálculo anual, de decir, ok, debió pagar 6,576 menos 122 que le retuviste, debe 6,454, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Pues que realmente tuvimos la situación de que en lo que era el cálculo anual, salía en algunos casos a los empleados con salario mínimo un salario a retener muy alto. ¿Qué pasa ahora entonces con lo que viene siendo este nuevo decreto? Hasta 9,081 nos permite ganar, ¿sí? Que si, por ejemplo, yo a este empleado le pusiera 298,72, estoy como en el tope, ¿sí? 298,71. Para no excederme, aquí yo puedo ver lo siguiente. Las primeras 17 semanas yo no tengo subsidio. ¿Por qué? Porque el decreto se publicó a partir del 1 de mayo. Después del 1 de mayo, yo empiezo a percibir subsidio para este empleado. Si yo reviso mi cálculo anual, pues aquí dice que le correspondía pagar, no sé, 8,594 pesos de impuestos, menos el subsidio correspondiente, le queda a cargo un ISR de 5,360 menos el impuesto que se le estuvo reteniendo en el mes, aún así le saldrían 508 a pagar al final del año. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, yo esperaría que al ganar menos, pagara menos. Sin embargo, no es así. Entonces, aquí la recomendación es que no tengan empleados con salarios mínimos. Súbanles un poco más, pero la recomendación es que no tengan empleados con salario mínimo. ¿Sale? ¿A quién les va a afectar? A los que estén ganando entre 9,000 pesos, más o menos, al mes, porque al ganar 9,000 pesos al mes, si por alguna razón se exceden con alguna hora extra, con algún premio o demás, se les quitaría el subsidio y entraría la mecánica que llevamos hasta el año pasado, donde cada fin de mes se hace un ajuste, ¿sí? Yo suelo darles la explicación con una cédula, pero no la tengo actualizada con los nuevos parámetros, por lo tanto me será difícil. Cuando esté esta cédula actualizada, se las pasaré. Por lo tanto, tenemos esta cédula como tal. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que del impuesto que debía pagar, en este caso, por ejemplo, 154,48, le quitamos 89 y paga 64. Esto es en un periodo semanal. ¿Sí? Si se llega a exceder, porque recordemos qué pasa a final del mes. ¿Alguien que me diga qué pasa al final del mes con las nóminas? Hay ajustes, así es. Hay ajustes mensuales. ¿De qué? De ISR. Pero no solo de ISR, también de subsidio. Cuando empezó este año creímos que ya no iba a haber ajuste de subsidio porque a todos los que ganaban el mínimo ya no alcanzaban subsidio con la antigua tabla, ¿sí? Pero en este año, o bueno, a partir de este decreto, los que ganan el salario mínimo ya alcanzan subsidio. Exactamente, Salvador. Sobre todo el ajuste se viene en los periodos semanales cuando son 5 periodos en un mes. ¿Cómo determinamos de qué mes es ese periodo? Es decir, si yo tengo una semana que abarca días de abril y días de mayo, ¿cómo voy a saber dónde lo voy a contemplar? ¿Dónde voy a contemplar ese acumulado? ¿En mayo o en abril? Ejemplo, tiene 6 días de abril y un día de mayo. Exacto, por la fecha de pago. Muy bien. Si tiene 6 días de abril y uno de mayo y yo pago en mayo, ese periodo es de mayo.
¿sí? Si tienes 6 días de abril, 1 de mayo, y yo pago en abril, pues ese periodo es de abril. Porque recordemos que para la fecha de expedición y entrega de las remuneraciones de nóminas, en todos los casos se toma la fecha de pago. Entonces, es importante que aquí contemplemos con qué fecha de pago vamos a hacer nuestro cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí está la cédula esta que estoy utilizando. ¿Qué vamos a hacer en nuestros sistemas? Porque actualmente, al día de hoy, 6 de mayo, no están actualizados los sistemas. ¿Por qué? Porque recordemos que este decreto salió y se publicó y entró en vigencia el 1 de mayo, ¿sale? Entonces a todos nos agarró por sorpresa. Aquí vamos a hacer un cambio en nuestro sistema. Nosotros vamos a cambiar en las tablas de ISR vigente, vamos a entrar ahí. Aquí vamos a ver que tenemos las tablas que hasta hoy eran vigentes, o bueno, hasta el 30 de abril. ¿Sí? Como recordarán, estas tablas tenían un límite inferior y un subsidio que correspondía dependiendo de lo que cada persona ganaba. Con este nuevo cambio queda parejo, es decir, ya no hay 407, ni 382, ni 217, queda parejo el subsidio de 390 pesos al mes a los que no excedan 9,081. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer? Vamos a hacer este cambio en nuestro sistema. Vamos a poner que desde un peso hasta antes de 9,081.01 tocan 390. Aquí entramos ya que si son 390 o 390.12. Bueno, y aquí según el criterio de cada fiscalista o de cada contador, será que ustedes capturen aquí 390 o 390.12. ¿Sí? Realmente no creo que haga la diferencia, pero bueno, ahí el criterio de cada quien como lo tomen. ¿Por qué? Porque por un lado dice que es el 11.82 de la UMA mensual y por otro lado dice 390 como tal. ¿Sí? Entonces ya aquí ustedes capturarán el importe que quieran o el que les sea más conveniente según su criterio. Así nos quedaría nuestra tabla del subsidio. Ahorita lo vamos a hacer en sistema. El sistema ya viene preparado para hacer los cálculos como tal. ¿Para qué no viene preparado según lo que acabamos de ver en el decreto? No viene preparado hasta el momento, digo, va a salir una actualización, yo me imagino que hasta antes del fin de mes tendrá que salir una actualización del sistema, pero ahorita, por lo pronto, porque las nóminas que nosotros ya estamos pagando de mayo ya deben de tener este cambio. ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno, o lo único que no va a hacer ahorita el sistema es quitarle el subsidio, porque recordemos que este decreto me dice que no debo de entregar subsidio, efectivamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Que si en el concepto 35 nos sale un subsidio a entregar, ahí manualmente, ahorita, de momento, tenemos que ponerle 0. ¿Sí? Al igual que en el 75. Subsidio entregado que no correspondía. Si yo aquí tengo montos, ahorita en este momento yo tendría que ponerle un 0. ¿Sí? Digo, para que quede claro, ¿cómo sería hacerlo en sistema? Hasta ahorita con lo que vimos de teoría, ¿hay alguna duda o hay alguna pregunta? Digo, porque lo vamos a hacer en sistema y vamos a ver cómo aplicaría. Muy bien. MID dice una duda. ¿Qué pasa con los trabajadores eventuales? ¿A qué te refieres? ¿Me podrías ampliar la pregunta, por favor? Para el cálculo del subsidio se consideran bonos como puntualidad, asistencia, horas extras, primas vacacional. Karen, se considera todo lo grabado, ¿sí? El bono de puntualidad es grabado al 100%, el de asistencia es grabado al 0%, las horas extras dependiendo del tipo de horas y de cuántas horas se otorguen y también de si gana el mínimo o no, son grabadas o son exentas, ¿sí? Regularmente las horas extras, si no te excedes, son mitad grabadas, mitad exentas. Si gana el mínimo, son exentas. Entonces, depende ahí cómo las estés otorgando. Ahorita vamos a ver en sistema dónde puedo ver si están grabados o exentos. Dice que no trabajan los días completos. O sea, ¿trabajan mediodía, 4 horas o cómo sería MID? En cuanto a semana completa, miren, es importante esa pregunta que hace MID. Semana completa. ¿Qué me dice el marco legal? Aquí me dice, cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no puede excederse, no. Ay, ¿dónde viene? Aquí.
Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores de un mes para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 11.82 entre 30.4. Y fíjense bien, el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días que corresponda al periodo. No dice por los días que trabajen, dice por los días que corresponde al periodo. ¿Qué quiere decir? Que si mi periodo tiene 7 días y el empleado trabaja 3, pues yo le tengo que entregar el subsidio de 7 días. Porque aquí dice que por el número de días que corresponda al periodo, no por el número de días que trabaje. ¿Sí? No sé si ahí quedó contestada tu pregunta. Dice, ¿qué pasa con la nómina semanal pagada del 29 al 5 de abril? Como dijimos hace rato, Alfredo, depende. ¿Qué día lo pagaste? O sea, ¿lo pagaste en abril o lo pagaste en mayo? Y depende de en qué mes lo hayas pagado, bueno, es como debió de haberse tratado. Dice, mi nómina es semanal, la semana pasada, 1 de mayo, entró el miércoles y los días de abril, ¿cómo se cerrarán? Ya que están con lo anterior. Volvemos a lo mismo. Acuérdense que hablando de nóminas y hablando de ISR, se considera la fecha de pago. Entonces, esas semanas que tienen días de un mes y días de otro, ¿cómo las vamos a considerar? Dependiendo de cuándo las pagamos. Si las pagamos en mayo, ya debieron de haber entrado con este decreto. Si las pagamos en abril, debió de haber sido con la mecánica anterior. Dice, pero es cómo se aplica el subsidio en estos 2 días. A ver, miren, para todas esas dudas vamos viendo. Yo tengo aquí mi sistema, ¿sale? Y tengo aquí un periodo semanal. Tengo empleados, por ejemplo, este gana 248.93, este gana 250, este gana 280 y este gana 400, ¿sale? Entonces, ¿cómo va a aplicar? Yo aquí no he cambiado nada. Yo tengo mis tablas de ISR, las tengo normalitas como venían antes del decreto. Para quien me preguntaba, ¿qué considera? Pues lo que esté grabado. ¿Y cómo sé que está grabado y que no? Pues miren, yo aquí tengo un botón que dice ISR, ¿sí? Y aquí me dice qué es lo que está considerando grabado. Me dice, son 1742.51 y me dice, y es la base grabada. Excelente. ¿Qué quiere decir? Que el total de lo que está percibiendo es grabado. Las horas extras que mencionaban, bueno, pues depende, 3 horas extras, ¿sale? Entonces yo pongo 3 horas extras, calculo, y si yo le digo abrir movimiento, me dice que están exentas al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo reviso aquí mi ISR, 1929 es el total de lo que voy a pagar, pero mi base grabada son 1742. ¿Por qué? Porque estas horas extras vienen exentas. ¿Y por qué están exentas? Porque este empleado gana el mínimo. Vamos viendo esas mismas 3 horas extras con un empleado que no gana el mínimo. Aquí ya graban la mitad, ¿sí? Graban la mitad, exentan la mitad. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo aquí mi simulación de ISR, aquí no es completamente toda la percepción es grabada, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque solo la mitad de las horas extras están exentas. No sé si me di a entender con la persona que preguntaba que si se tomaba todas las percepciones o no. Bien, vamos a ver entonces cómo aplicaría. Ahorita yo voy a cambiar mis tablas y vamos a ver cómo nos va a impactar. ¿Sí? Voy a calcular. Bien, aquí vamos a ver, aquí yo tengo el ISR antes del subsidio. ¿Qué me dice el ISR antes del subsidio? Dice, ok, este gana el mínimo. Dice, si no tuviera subsidio debe de pagar 116.57. No tiene subsidio acreditado, no tiene subsidio a otorgar y tampoco se le cobra impuestos. ¿Por qué? Para todos los que tengan dudas, ¿por qué en este momento no me cobra impuestos? Yo sé que es por el mínimo, pero si yo entro aquí a la simulación, aquí me va a indicar por qué. Aquí dice, esta es su base grabada. Si yo lo meto directamente a tablas, me da un cálculo de 116 pesos, ¿sí? Esto es lo que debería de pagar.
Este es el subsidio que le corresponde, o sea, nada, porque no va a pagar impuestos. Y este es el tope máximo de subsidio. Pero aquí me dice que no se le va a otorgar nada. El ISR retener, dice, ok, el ISR retener en el periodo 0. Y aquí dice, es el 2.7, el 2.7 es este, que está acá arriba. Dice 2.7 ISR, ¿sale? Dice menos 5.1, menos el subsidio. Aquí dice, se muestra el importe total. No se efectuará retención a los empleados que únicamente perciban un salario mínimo correspondiente a su área geográfica, según el artículo 96 de la ley del ISR. ¿Sale? Entonces, aquí lo que está haciendo es que no le está cobrando, aunque sí está haciendo el cálculo, no le está cobrando. ¿Por qué? Porque gana el mínimo. ¿Y qué me dice este artículo 96? Que es el que gana el mínimo considerando todas las percepciones del periodo. Si yo le diera aquí, por ejemplo, una comisión de 300 pesos, calculo, ya me está cobrando impuesto. ¿Por qué? Porque aunque aquí gana el mínimo, su percepción no es del mínimo. ¿Por qué? Porque estos 300 pesos están grabados. Entonces, si yo vuelvo a revisar aquí el ISR, aquí ya me diría su base grabada, el impuesto que debe de pagar. El subsidio no tiene subsidio porque recordemos que según las tablas anteriores, que eran estas, el subsidio únicamente se otorgaba hasta los que ganaban 7,382.34, ¿sale? Entonces, como aquí su base mensual es de 8,000, pues simplemente no le toca subsidio. Por lo tanto, este impuesto que genera es el mismo impuesto que se le cobra. ¿Por qué? Porque ya no está percibiendo el salario mínimo. ¿Sale? Eso es antes del decreto. Vamos a ver qué nos pasa con este decreto. Voy a borrarle los 300 pesos y hasta aquí este empleado como tal no pagaba nada de impuestos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos este cambio? Quedamos que vamos a entrar a tablas de ISR vigente. Aquí en el primer renglón vamos a poner 390 y ya vimos acá de que si hay quienes dicen, no, es que estrictamente son 390.12, bueno, asignen 390.12 por el 11.82% de la UMA, y si no, pueden poner 390 porque así también lo especifica el decreto. Aquí le vamos a poner que el límite son 9,081.01. ¿Por qué? Porque este se otorga hasta los que ganan 9,081. A partir de 9,081.01 ya no le corresponde nada, ¿sí? Entonces vamos a cambiar esta tablita. De momento lo vamos a hacer manualmente, por lo que les comentaba. Probablemente la versión que contenga ya estos cambios saldrá antes de que termine el mes. ¿Por qué? Por los ajustes que se deban de hacer al cierre del mes, ¿sí? Entonces, con este cambio que yo hice, ya tenemos, ya estamos realizando el cambio para calcular nuestros periodos que son de mayo, porque recordemos que esto tiene que quedar aplicado ya en las nóminas de mayo. Entonces voy a guardar y voy a ver cómo me impactó. Aquí en el primero, pues no se le cobraba impuesto. ¿Por qué? Pues porque gana el mínimo. Voy a calcular, me dice que tiene 89.80, sin embargo, como gana el mínimo, no se le va a retener nada, ¿sí? Este empleado dice, ok, mira, son 117 menos 89.80, va a pagar 27. Entonces aquí, de entrada, ya me está haciendo el ajuste. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera una o dos faltas? O en este caso, como lo aplica a los que no trabajan la semana completa. Aquí son 4 días. Aquí tenemos un subsidio a entregar, ¿sale? Si yo me voy aquí a mi prenómina, yo puedo ver que aquí tengo un subsidio a entregar de 17.50. ¿Por qué? Porque me dice que el subsidio son 89.80 y el ISR son 72.30. Por lo tanto, como el subsidio es mayor, con la mecánica anterior se entregaba este subsidio. Sin embargo, ¿qué me dice este decreto? Que no vamos a entregar, que este subsidio nada más va a compensar la parte del ISR, pero en caso de que sea mayor, aquí nosotros ahorita de momento manualmente le vamos a poner 0.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes ya hicieron el cambio y en sus nóminas, en el concepto 35 sale una cantidad, tienen que ponerle 0. No podemos tener cantidades en el subsidio al empleo mes. ¿Sale? Entonces, de momento, tenemos que hacer esto y tenemos que ponerlo en ceros. ¿Alguna duda o pregunta? Dice, en el cálculo semanal que corresponde del 29 al 5 de mayo, se aplicó subsidio para los días que corresponden a mayo y los 2 días de abril no entran. No, Pedro. Toda la semana, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí del 29 al 5 de abril. ¿Cuándo la voy a pagar? La voy a pagar en mayo. Digo, perdón, del 29 de abril al 5 de mayo. ¿Cuándo la voy a pagar? La voy a pagar en mayo. Entonces voy a hacer la distinción y los 2 días de abril le voy a aplicar el subsidio anterior y de mayo en adelante el subsidio de mayo, no. Toda la semana, porque la voy a pagar en mayo, entraría ya con este nuevo decreto. ¿Sí? No sé si me expliqué, Pedro. ¿La nómina del día 15 debe de salir con este nuevo subsidio? Sí. Y las nóminas semanales también. ¿Sale? Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues a lo mejor deben de hacer un ajuste. Aquí alguien me preguntaba que qué debo de hacer si la primera ya la pagué y no contemplé este ajuste, pues a lo mejor tienen que hacerlo manual, tienen que revisar, ¿sí? Tienen que comentarlo con el fiscalista qué es lo mejor que vamos a hacer, ¿sale? Porque fíjense bien, aquí voy a dejarlo de esta forma, ¿sí? Voy a dejarlo ya con el cambio, voy a autorizar y voy a ver que a final de este mes, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí son 4 semanas. En la última semana del mes, sobre todo si son 5, va a haber un ajuste. Ahorita, a este momento, pues en el sistema no está contemplado todavía ese ajuste, ¿sí? Saldrá en una nueva versión. Y este caso que tuvimos aquí, donde nosotros le quitamos manualmente lo que nos salió en el concepto 35, también lo va a traer la nueva versión, ¿sale? De momento, como tenemos que aplicar ya este decreto en nuestras nóminas, pues hacemos el cambio, ¿sí? Y manualmente ponemos en 0 todo lo que en el concepto 35 nos salga con importe. De tal forma que si yo reviso aquí mi resumen de prenómina, yo no debo de tener nada en este concepto 35, porque si yo tengo algo, tengo que quitárselo, porque es lo que me dice el decreto. Dice 0 es en la clave 35 y en cuál otra, dice en la 75, pero la 75 es de ajuste. Aquí miren. Si se fijan, estos que vienen aquí, el 71, el 75, el 104, el 105 y el 107, estos son agrupadores de ajuste. ¿Qué quiere decir? Que ahorita no me va a dar ningún importe aquí en estos agrupadores. Bueno, en estos conceptos, en este número de conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fin de mes. Cuando sea fin de mes, entonces ya me hará un ajuste y si sale en el 75 también hay que quitarlo, ¿sí? Es decir, si llega a final del mes y a final del mes no tenemos todavía la versión, hay que quitarlo manualmente si es que en este concepto 75 también me sale algún importe. Dice, ya nos estará aplicando para el tipo de periodo semanal el ajuste mensual para que sean 5 periodos al mes. Sí, Yacir, sí se va a seguir aplicando porque eso no cambió. Dice, configuramos la tabla del subsidio así como le acaba de hacer con cada cliente. Así es, Patricia. Miren, cuando este cambio ya venga en sistema, este cambio va a venir para todas las empresas. Como en este momento no hay una versión, tenemos que modificar nuestro sistema. ¿En qué? En cada empresa. Ahora, ojo, que para que yo pueda hacer esto, ¿qué debo de validar? Que todos mis periodos estén en mayo. Por ejemplo, tengo aquí un periodo extraordinario que lo tengo en el 12 de diciembre. Híjole, ¿tengo algo en este periodo? No, es un periodo vacío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pasarlo a mayo, ¿sí? Al 1 de mayo. Ahora, el quincenal, ¿está en mayo? No, está en abril. Chin, ¿qué va a pasar?
yo tengo que revisar que antes de hacer este cambio, yo lo pase a mayo, porque si yo aquí calculo, esto era con la tabla anterior, bueno, pero este gana el mínimo, mejor uno que no gane el mínimo. Aquí, por ejemplo, este era de abril. Aquí sí le corresponde lo que venían siendo los cálculos anteriores. ¿Qué pasa si yo ahorita ya cambié la tabla y calculo? Él debería de pagar 331, pero como yo ya cambié esta tabla, ahora va a pagar 138. ¿Sale? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Para nosotros poder aplicar este cambio, tenemos que validar, ¿sí? Que nuestros periodos estén en mayo. Y una vez que todos mis periodos estén en mayo, entonces ya puedo hacer este cambio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un periodo, como lo acabamos de ver, en un periodo diferente a mayo, pues mis cálculos ya no van a ser correctos. Por ejemplo, aquí, pues va a salir menos ISR a pagar, pero bueno, este como pasa de los 9,081, aquí no aplica. Ojo también algo importante, habrá quienes digan, oye, pero es que este empleado gana 300 pesos y no le está dando subsidio, ¿sí? Puede ser que alguien gane 300 y no le dé subsidio en quincenal. ¿Por qué? Porque nosotros decimos 300 por 15, ¿sale? 4,500 por 2, 9,000. ¿Le corresponde subsidio? Pues en teoría y según nuestra lógica sí. Pero recordemos que el cálculo por periodo se hace de la siguiente manera. Son 300, ¿sí? El salario diario que se eleva a 30.4. ¿Sale? Son 9,200. O sea que si alguien gana 300 pesos, está superando los 9,081 por la forma en la que se hace el cálculo como tal. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que revisar primero antes de hacer el cambio de mi tabla? Tengo que revisar que todos mis periodos estén en mayo. Y si mis periodos ya están en mayo, yo puedo hacer este cambio, como este que ya está en mayo. ¿Por qué? Porque yo calculo, ¿y cuándo lo voy a pagar? El 4 de mayo. Quiere decir que esta semana completa tiene ya que calcularse con el nuevo decreto. Dice, configuramos la tabla, sí, se hace con cada cliente. En la zona fronteriza, sí, María, aunque ahí como ganan más, casi a nadie le correspondería. Sin embargo, puede darse el caso, como lo vimos ahorita, que por alguna falta o por alguna incapacidad, aunque sea salario de frontera, sí le corresponde. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo, yo tengo este gana 280, ¿sí? O incluso que gana 400, pues realmente no le corresponde subsidio, ¿sí? Nada de subsidio. Pero ¿qué pasa si tuvo una incapacidad? ¿O qué pasa si me faltó 4 días? ¿Sí? Si yo le pongo aquí 4 faltas. Digo, por no capturarle ahorita la incapacidad, ¿no? Me meto y puede ser que ahora sí ya le corresponda algo de subsidio. Miren, ¿sale? Entonces sí tenemos que hacer este cambio en nuestras tablas, aun cuando seamos de frontera. Dice, ya hice la actualización en la tabla, pero no hay ninguna modificación. ¿Será porque mis trabajadores tienen el salario mínimo? Así es, porque ganan el mínimo, pero ojo, porque vas a tener una situación a finalizar el año, que era lo que yo les mostraba aquí. Si yo tengo un trabajador con 248.93, ¿sí? Solo asegúrate que no perciba absolutamente nada extra, porque si no, va a ser como lo tenemos aquí. Si este empleado gana 248.93, que es el mínimo, la ley dice que no le retengas impuesto. Por lo tanto, aquí dice, ok, debía pagar 6,570, no hay subsidio, 6,570. No hubo ninguna retención, pues no hay que pagar nada. Pero si de pronto tú le haces algún pago extra, aquí ya hay una retención, ya no ganó el mínimo. Por lo tanto, le va a salir mucho impuesto a pagar a final del año, ¿sale? Entonces, la recomendación es que pues no tengan a nadie con salario mínimo, súbanlos un poquito. ¿Qué más? Dice, ya hizo la actualización, pero no hay ninguna. Así es, lo que yo te mostraba aquí ya tengo la actualización, ¿sí? Sí dice, ok, antes del subsidio debía pagar 116, menos el subsidio, ¿cuánto paga? 0. ¿Por qué? Y yo les comentaba, si te metes aquí a ISR,
nosotros podemos ver que paga 0 porque me dice, ok, mira, ¿por qué no le estoy cobrando? Porque no se le efectuará la retención a empleados que únicamente perciban un salario mínimo. Por eso es que no te hace nada. ¿Cómo puedes corroborar si lo hiciste bien o no? Agrégale un importe, o sea, ponle, por ejemplo, simplemente para validar, 50 pesos más. ¿Sí? Entonces, le pones 50 y tú ya ves aquí el efecto del subsidio. Bueno, el efecto del subsidio aquí está, pero te digo, como gana el mínimo, no aparece como tal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya se pasa y ya puedes ver ahí el efecto. ¿Sale? A ver, otra pregunta. Dice, ¿cómo se selecciona el resumen de prenómina? Aquí, mira, a un lado del botón de cálculo de nómina está este resumen. Yo les recomiendo que siempre lo saquen. Antes de autorizar, saquen este resumen de prenómina, porque aquí ven totales y no solo eso, aquí ven grabados y exentos y aquí pueden ver si modificaron algo o si alguna fórmula no está bien. Aquí me da grabados y exentos tanto para ISR como para IMSS. Y yo de aquí puedo ver rápidamente si mi nómina se va a timbrar bien o mal. Dice, ¿podemos cargar desde Excel el subsidio en 0 ya que tengo 1000 trabajadores? Sí, Carla, con la hoja electrónica tú puedes jalar esta prenómina y este concepto como tal ponerlo en 0 y luego subirlo. Por ejemplo, aquí me da 2070, ¿sí? Entonces yo abro esta hoja electrónica y aquí me va a dar mi prenómina y en esta prenómina yo puedo ponerle en 0 si es que me sale algún empleado en el concepto 35 con importe. Aquí inserto empresa, que es la de subsidio, que tengo yo aquí. Y aquí donde dice exportar PDO, yo le digo qué tipo de periodo, es un periodo semanal, de qué ejercicio, del 2024, acá arriba, 2024, y qué periodo es. Entonces yo me fijo y es el periodo 18, aquí le digo es el periodo 18, y con al F3 me va a traer a todos mis empleados. Me dice empleados dados de baja, no, solo quiero los vigentes. ¿Sí? Me equivoqué, creo que sí se los pedí, ahorita los quito. Aquí los voy a eliminar. Al F3. ¿Incluir empleados de baja? No. De todos los periodos, no, solo del semanal. ¿Sale? En este caso. ¿Cómo puedo yo quitar ese valor? Como tú me dices, son 1000 empleados. Yo tengo que buscar aquí lo que viene siendo el concepto. No tengo el número, por lo tanto tengo que ver cómo se llama. Se llama subsidio al empleo mes, es el 35. Si tengo dudas, entro al recibo. Aquí 35, subsidio al empleo mes, ¿sí? Entonces, yo busco aquí el subsidio al empleo mes. Por aquí debe estar. Dice subsidio al empleo mes, importe. ¿Sale? Y aquí le pongo 0, 0, 0, 0. Y listo, lo exporto. ¿Qué efecto debo de tener? Pues que estos 20 pesos que yo tenía, al actualizar aquí, ya pasan a ser 0. ¿Sí? Y si se fijan, en este concepto todo está en azul porque yo lo acabo de subir por la hoja. Entonces, de esta forma tú puedes poner a todos en 0 de una forma rápida. Espero que con eso haya contestado tu pregunta. Dice, es decir, todos los que ganen menos de 3.90 por día se ponen 0. No, Jessica, así no. No, Jessica, no se pone a los que ganen en 390 por día. El 390 es el subsidio máximo del mes. ¿Sí? Es a cualquiera que salga importe en este concepto 35 se le va a poner 0, pero no es a los que ganen 390 por día. De nada, Pati. Dice, tengo un empleado en nómina semanal, gana 2.55 diarios, 7.752 al mes. En la última semana pagamos un bono de puntualidad de 3,000 pesos, ya estaría rebasando el tope de 9.081. En las primeras semanas le daría subsidio y en la última realizaría el ajuste. Así es, Miguel, tal cual como tú lo mencionas.
Si gana 255, ¿cuánto sería? 255 por 30.4. ¿Sí? En teoría gana menos de los 9,081, más tu bono de 3,000 pesos, gana 10,000, por lo tanto ya no le correspondía. Sin embargo, la mecánica es la misma que teníamos antes. Si le entregó subsidio y no le correspondía, lo va a ajustar y lo va a devolver, ¿sale? Eso sería en la última semana del mes. Dice, es decir, que los periodos se toman todos correspondientes al mes de mayo o en general todos los... No, Karen. Hablamos al inicio que los periodos se toman según la fecha en la que pagues. ¿Sí? No todos se toman correspondientes a mayo o todos se toman correspondientes a abril. Se toman según pagues. Si yo esta semana de mayo yo lo hubiera pagado el 30 de abril, aunque tenga 5 días de mayo, es de abril, porque aquí lo que importa es la fecha de pago. ¿Sale? Entonces, no es que todos se van a tomar en mayo, se toma por la fecha de pago. Pago extra grabado, dependiendo, Ale, dependiendo del pago que tú agregues. Como les decía, pues, horas extras no necesariamente son grabadas, dependiendo de cómo se den y de cuánto gane. Casi todos son grabados, pero no todos los pagos extras son grabados. Dice, ¿qué pasa si ganan el salario mínimo y se le pagó el día festivo? Por ejemplo, este empleado gana un día festivo trabajado, ¿sale? Bueno, aquí no me va a aparecer, déjenlo pongo. Aquí está, un día festivo trabajado, aquí son 4.97, ¿sale? Aquí está su día trabajado y pues me indica que no le va a cobrar nada. Les digo aquí, la recomendación es que no los tengan con el mínimo. ¿Por qué? Porque este es exento, entonces pues igual no le va a cobrar nada, ¿sí? Aquí depende mucho de estas percepciones extra que le estén dando, si son grabadas o si son exentas. En este caso, este día festivo pues es exento, por lo tanto no me impacta, no hace ningún cambio. Dice, y si tiene premio de puntualidad y asistencia, ahí sí, Francisco, porque el premio de puntualidad y asistencia sí son grabados para ISR. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a le agrego un premio, aquí creo que tengo el bono. No, es deficiencia. Premio de puntualidad, ¿sale? Y aquí le doy 140 pesos. Mira, aquí sí ya paga ISR. ¿Por qué? Porque este bono es grabado, ¿sale? Entonces, bono de puntualidad y asistencia son 100% grabados para ISR, por lo tanto, estos sí me van a generar ISR y al pasarse del mínimo, pues ya paga un impuesto. Dice, si ya hice la primera nómina semanal de mayo y no cambié mi tabla de subsidio cuando realice el ajuste... Sí va a ser ahí algo, sí va a ser un ajuste de ISR, más no le va a otorgar un subsidio si es que les correspondía. Ahí lo que yo te recomiendo es ver con el fiscalista, que es lo más viable para tu empresa. Dice, la parte del aguinaldo grabado sería un extra. ¿Y qué pasa con los empleados que tienen bono de puntualidad? Bueno, los de puntualidad ya vimos. El aguinaldo como tal no se calcula con este impuesto. O sea, aquí estamos con el ISRMS. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Si yo aquí le diera aguinaldo, por ejemplo. ¿Dónde estás, aguinaldo? Aquí estás. Si yo le diera, no sé, 500 pesos de aguinaldo, ¿sale? Para empezar es exento, porque no excede las 30 UMAS, creo que son. Pero supongamos que le pongo 2,000. Aquí ya se excedió. Creo. No, sigue siendo exento. Le voy a poner 3,000. Ahí está. Sigue estando exento. Tendría que sacar. Aquí sí ya. Miren, aquí ya... Estas son 30 UMAS, 3,257. Por lo tanto, son exentas. El resto se graba, pero no aplica con el ISR del mes, aplica con el 174.
¿sí? Por lo tanto, son dos cálculos distintos de ISR. Dice, ¿me apoya dónde se hace el cambio de la tarifa de subsidios? Sí, Valentina, ahorita te digo. Si Mayo tiene 5 semanas para saber si están en el tope dividido los 90, 81 entre 5 para saber cuánto es el mínimo neto de la semana. Ay, Karen, no te entendí. O sea, no te entendí. Aquí, ISR, aquí cada periodo te va a ir diciendo cuánto lleva acumulado, ¿sí? Miren, aquí cuando yo reviso, me dice que lleva 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo, por ejemplo, esta semana y le digo procesos, autorización de la nómina, ¿sí? La siguiente semana ya voy a tener yo un acumulado, que es lo que percibieron en esta semana, ¿sale? Porque no te entiendo bien, Karen Vega, ahí a qué te refieres. Dice, no podemos deshabilitar la deducción, directos en los conceptos. Yo te recomendaría que mejor los pongas en 0. Aquí 19/05/2024. Sí, esta es fecha de pago. Miren qué pasa aquí. Prenómina, calculo, todos. Cada periodo el sistema va acumulando lo de la semana anterior. Si yo reviso aquí, me pongo aquí y le pido el ISR, me dice, ok, del periodo anterior fueron 1882 más este periodo. Aquí me da la base del mes, pero en el número 7 ya me da el acumulado real. Si yo reviso, por ejemplo, aquí el 7, este es mi acumulado real. Es decir, de los 1882 más 1742. Este es el estimado, el que se hace de dividir mi base grabada entre 7 por 30.4. Pero lo real, lo que efectivamente se percibió, es lo que está en el número 7, aquí. ¿Sale? Y cada periodo que yo autorice va a hacer lo mismo, me lo va a seguir acumulando. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este otro, si yo me voy al sobre recibo y reviso el apartado de ISR, aquí me dice cuánto es lo real, 3,920, ¿sí? Entonces, cada que yo autorice y revise nuevamente mi simulación de ISR, ahí me va a indicar cuánto es lo que yo llevo acumulado. Dice, repetir dónde se abre esa pantalla. ¿Cuál, Livier? ¿Cuál pantalla? Me dicen que el mouse no se alcanza, no se distingue. Bien. Rocibel, pues aplica en jornada reducida, ¿cómo aplica el subsidio? ¿Cómo aplica el subsidio? Pues como bien lo dice, o sea, por los días del periodo, no por los días que trabaje. Si tengo colaboradores que ganan mayor a 9,081, no habrá problema. No. Miren, por ejemplo, este que gana 400, ¿sale? No se le ha dado subsidio en ningún periodo. ¿Por qué? Pues porque excede. Al ganar 2,800 por semana, fácilmente excede los 9,081, por lo tanto, este nunca va a tener subsidio como tal. Sí se le hará un ajuste de ISR al final del mes, nada más, pero no tendrá un ajuste de subsidio, solo de ISR. Si yo reviso aquí mi ISR, digo, o mi acumulado, ya dice, llevas 2 semanas, llevas 3,625. Y si yo reviso mi punto 7, aquí me dice que efectivamente llevo 5,300. ¿Sale? Entonces, esto cada mes que yo acumule, pues se va a ir acumulando ahí. Dice, ¿en qué momento el empleado recuperará ese subsidio? ¿Cuál subsidio, Joana? Esto de ponerle 0 al concepto 35, eso solo se va a hacer hasta que se actualice. Así es, Amelia. Únicamente de aquí a que salga la actualización. Por lo que yo les comentaba que como el decreto salió el día primero y el mismo día primero se aplicó o entró en vigor, pues no dio chance o no dio tiempo a que se ajustaran los sistemas, ¿sale? Pero como nuestras nóminas ya tienen que salir con este cambio, pues por eso es que hacemos este cambio como tal. Aquí. En tablas de ISR vigentes, tabla mensual y aquí en la tabla del subsidio como tal.
Dice, si ya se timbró la nómina sin hacer el ajuste en las tablas, se tiene que timbrar nuevamente con el cambio. Yo ahí te recomendaría que lo vieras con tu fiscalista o con la contadora o con el contador, ¿sí? Que analicen qué es lo más viable para tu situación. Porque muchas veces hemos recuperado el respaldo, hemos hecho este cambio y resulta que no se alteró nada. ¿Por qué? Pues porque todos ganaban más, ¿sí? O ganaban el mínimo y no aplicaba. Dice, si mi nómina pasada aún estaba en el periodo de abril, pero se pagó el 3 de mayo, ¿puedo mover ya mis tablas? Sí, Juanita. Porque les digo aquí, si toda la semana hubiera sido de abril, no sé, tú hubiera terminado el 30 de abril, pero tú pagaste el 1 de mayo, ya aplicaba con este decreto. Dice una duda, en caso del festivo descanso laborado, el exento es de 50 y 50 y el grabado, si no excede el tope de las 5 UMAS. ¿Es pregunta? Depende, es que el día festivo depende de cuántos días des. Un error muy común para los que dan día festivo es el siguiente, porque yo mostré ahorita que el día festivo estaba exento, ¿sale? Yo puse un día festivo así, un día festivo trabajado. A lo mejor a algunos les pudo parecer extraño que yo lo capturara aquí, pero es lo correcto. Aquí me dice son 497.86, ¿sale? Y viene exento. 497.86. Pero ¿qué pasa si yo lo quito? Y yo lo tecleo. Así. 497.86. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo calcule va a ser grabado. Pero si le di la misma cantidad, sí. Pero el sistema no sabe cuántos días de descanso son. Entonces, es importante que se capturen de forma correcta. Cuando yo le pongo un día de descanso, pues el sistema ya sabe cuánto es lo que va a exentar. Y para yo saber esta parte, pues yo le digo aquí, simula mi concepto. ¿Qué concepto? El 11, para saber cómo es que está tratando lo grabado y lo exento, ¿sale? Aquí el importe total, pero yo quiero el importe 1, que es el grabado. Y aquí me toma lo que tú me dices, el tope, pero el tope va en base a los días. Como yo no le puse días, simplemente le di un monto, pues por eso aquí me lo graba por completo, ¿sale? Entonces es importante que el día festivo se capture en la prenómina de días y horas con su respectivo, como su respectiva incidencia. Dice, entonces si gana 9,100 mensuales, ya no le aplica. Así es, Pati, no le aplica. A menos de que tenga una falta, ¿sí? O una incapacidad. Dije, ejemplo, es un finiquito. Si te puede generar subsidio, concepto 35. En ese caso también se tendría que borrar. Así es. Así es, porque el decreto dice que no debemos de entregar y el 35 este es el subsidio entregado. Entonces el decreto dice que no debemos entregar, por lo tanto, en cualquier situación que salga, tenemos que ponerlo en cero. Si es finiquito, si es en mi nómina extraordinaria, si es en mi nómina ordinaria, cero, ¿sale? Cero en este concepto. ¿Por qué? Porque no debe de entregarse. Dice, ¿podrías por favor repetir dónde se abre esa pantalla? ¿Cuál pantalla, Livier? Si me dices qué pantalla es, la vuelvo a abrir. Para modificar un concepto en el Excel. Para capturar aquí, abajo. Abajo dice percepciones, deducciones y obligaciones, días y horas, captura de movimientos desde Excel. ¿Sale? Y aquí ya me da una hoja. Aquí, captura de movimientos desde Excel y yo elijo cuál voy a tomar, que es la primera regularmente. Dice, si pudieras hacer un ejercicio para ver cómo sería el ejemplo final del mes con ajuste, con un salario de 252.42. Mabel, no puedo hacerlo porque eso lo debí de haber hecho desde la primera semana y ahorita ya voy avanzada, entonces no me va a dar ahorita la simulación que tú quieres, ¿sí? ¿Cómo explicarían? Bueno, ahorita te digo más o menos cómo explicar. Ok, muchas gracias. Los 9,100 son antes o después de impuestos. Es la base grabada, Guadalupe. Antes de impuestos. Dice, ahora que se va a pagar la PTU pensando que en el pago sean muy bajos, menos de 9,081. En este caso aplicaría subsidio. Para el pago del PTU tiene otro tratamiento. Ese se trata con el 174, ¿sí? En ese caso no te aplicaría subsidio. Si tú lo pagas con el artículo 96, ahí sí entraría en la mecánica normal, en la de cada periodo, pero se sumaría con los ingresos del periodo.
Dice, ¿el finiquito es con nuevo decreto o sería con las tablas? Depende, Rubén, ¿cuándo vas a pagar el finiquito? Si lo pagaste en mayo, sí es con el nuevo decreto. ¿Sale? Bien, aquí calculo mi nómina, digo que esta la voy a pagar el 26 de mayo. Voy a autorizar. Para quien me preguntaba cómo más o menos se le va a explicar a un empleado si se excedió o no se excedió y demás, les voy a mostrar lo siguiente. Dice, ¿habrá cambios en el timbrado de recibos? Pues como tal, a lo mejor en el timbrado no, más bien en la mecánica del cálculo. Aquí voy a forzar a que esta sea mi quinta semana, ¿sí? Donde yo le voy a poner aquí que voy a pagar el 31 de mayo del 2024, ¿sale? Para que esta sea mi quinta semana. Y me haga un ajuste. Lo estoy forzando a que me haga un ajuste al final del mes. Si gano 6,970, ¿aplicará subsidio? Claro, porque me dice que el tope es de 9,081. ¿Sí? Aquí procesos, autorización de la nómina, le digo que sí. Esta semana que sigue es mi última semana, es decir, esta semana que sigue sería la quinta semana, digamos, del mes de mayo, porque esta le voy a pagar, que la voy a pagar el 9 del 06 del 2024. ¿Sí? Entonces ya aquí se detecta el sistema que esta es mi última semana. Aquí les recomiendo siempre que para el ajuste mensual de fin de mes corran esta utilería que es reconstrucción de acumulados, ¿sí? Para que se aseguren bien, sobre todo cuando tienen a lo mejor como fechas que dijeron la voy a pagar el 30 y no siempre no el día primero, corran esta reconstrucción de acumulados, ¿sale? Y después calculen su nómina, ¿sí? Aquí podríamos ver si hay algún ajuste. Miren, esto es lo grave o esto es lo tremendo, que por ejemplo, este que ganaba más, como al inicio tuvo faltas, se le entregó subsidio. Y fíjense bien, ¿por qué es grave? Porque aquí son 188 pesos de ISR. Una porque la base o el impuesto de este periodo como tal son 140. Sin embargo, si yo abro aquí, dice ajuste de ISR retenido de menos. ¿Qué quiere decir? Que por la base grabada del mes hace falta que le cobren ese impuesto, ¿sí? Entonces dice, sí, son 140. Sin embargo, cuando yo me voy por acá, dice, pero ahora su base es 9,800, o sea, se excedió, no le correspondía subsidio. Entonces dice, sí, son 140 más lo que faltó de retener. Y aquí ya me dice cuánto faltó de retener. Dice, faltó de retener 47,99. Y aquí me dice el subsidio causado mayor al que correspondía por el que se pasó del tope, tiene que devolverlo. Esto es lo terrible para los empleados porque imagínense, ¿cuánto le van a descontar? 359,20 menos, perdón, más porque son juntos. Son 359,20 más 188,22. Imagínense, en esta semana le van a quitar 547 pesos. Explíquenselo al empleado. ¿Sí? Que le van a quitar casi una tercera parte de lo que gana. Ahora, ¿cómo le explicamos? Porque, pues sí, es complicado. Yo haría lo siguiente. Yo vería aquí en periodos, ¿cuántos periodos abarca mi mes de mayo? Aquí, inicio de mes. Desde el periodo 18, 1, 2, 3, 4, 5, fin de mes, del 18 al 22, ¿sí? Entonces sacaría un reporte, ISR YETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Y aquí yo sacaría, para este empleo que estamos analizando, que es el 4, ¿de qué periodo quedamos que era? ¿Era del 18 al cual? ¿Alguien se fijó? Al 22, que es donde estamos, excelente. Entonces yo le pongo al 22. ¿Cómo yo le explico esta situación a mi empleado? Bueno, se lo explico de la siguiente manera. Simplemente aquí yo ya sé que tuve una
percepción de 9,800. Entonces yo ya desde aquí, yo ya le puedo decir, te pasaste. ¿Sí? Digo, con eso se va a quedar bien tranquilo seguramente. Bueno, aquí yo le puedo decir, mira, tu ingreso era de 1960, ¿sale? 1960 por 4, ¿cuánto me da? 7,840. ¿Te tocaba subsidio? Sí. En un mes normalito de 4 semanas sí te tocaba subsidio. ¿Por qué? Pues porque el límite es hasta 9,081. ¿Sale? Pero ¿qué pasó? Que este mes tuvo 5 semanas. Entonces, al tener 5 semanas son 1960 por 5. Ya te pasaste. Este subsidio que se te dio cada semana y por el cual tú nada más pagabas 50 pesos es el que ahorita el gobierno te está quitando, porque recordemos que el subsidio no es una percepción, es una facilidad que otorga el gobierno y es el mismo gobierno es el que lo quita. ¿Sale? Entonces yo aquí le tengo que decir, son 89.80. Si yo digo 89.80 por 4, ¿cuánto me da? 359. ¿Sale? ¿Cuánto me está ajustando en esta última semana? 359. Ahí está. Ese subsidio que te dio es el mismo que te está quitando. Ahora, ¿por qué se siente feo? Porque de pagar 140 pesos menos el subsidio, que cada periodo estaba pagando 50 pesos, pues ahorita está pagando casi 600, o sea, 500, no me acuerdo cuánto les dije, 547. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, de tener una percepción en el periodo anterior de 1856, ¿cuánto terminó percibiendo mi último periodo? 1300. Híjole. Preparen su explicación, contadores, noministas, porque muy probablemente sí les van a preguntar qué pasó aquí. ¿Sale? Pero pues no podemos hacer nada, o sea, es la ley, así lo marca. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No vamos a entender. Sí, sí van a entender. Les digo, pues, esta es la realidad que ya con el acumulado se pasan. ¿Sí? Por lo que yo les comentaba, 1960 por 4, 7,840. ¿Me tocaba subsidio? Sí. Por 5, ya no me toca. 1960 por 5, te pasaste. Y no solo te pasaste, devuélveme lo que te dimos y aparte paga tu impuesto completo. Esa es la situación. Ay, así es. Entonces, si tengo colaboradores que ganan mayor al mínimo, no aplica subsidio. Sí, Elisa, sí aplica. Si no se pasan de 9,081 en el mes. Digamos que si ganan, según esta cédula, si ganan hasta 298.72, 71 creo, miren, 298.72 por 30.4. 9,081. Sería 298.71. 298.71 por 30.4. Si ganan menos de esto de salario diario, sí les corresponde subsidio, ¿sí? Otra vez a tole y en fin de sexenio. Bueno, qué caray, Pati. Algo veloz la explicación. Más trabajo, compañeros, y aguas con los empleados. Así es. Sí, Pati, sí es algo veloz. Igual más adelante, pues si les interesa, los invitaremos a algo más detallado. Sí, pero esto era para tenerlos atendidos, vamos. Como que ustedes estén enterados en tiempo oportuno para que apliquen sus cambios, ¿sí? Y que aunque todavía no esté la versión, pues ya hay una solución en la que nosotros podemos aplicar. Ahora, ya la versión que salga, pues traerá cómo aplica aquí el ajuste, ¿sí? Cómo se hará. Porque les digo, si me hubiera salido ajuste aquí en el 75, pues yo le hubiera tenido que poner 0. Y si me hubiera salido subsidio aquí, yo le hubiera tenido que poner 0.
Dice, ¿cuál será el efecto de pagar vacaciones que abarquen 24 días y una parte quede en abril y otra en mayo? ¿Cómo quedaría el subsidio? Vuelvo a lo mismo, Rafael. ¿Ya lo pagaste en abril? Es decir, si viste 24 días el 15 de abril y lo pagaste en abril, se aplicó con tablas de abril. Ahorita pues ya estamos a 6 de mayo, no sé si ahorita le vas a dar vacaciones que abarquen abril. ¿Sí me explico? ¿Me podría decir nuevamente dónde cambiamos la tabla? Claro que sí. Es en tablas, tabla de ISR vigente. De hecho, se les va a pasar el procedimiento, se les va a mandar el procedimiento. ¿Se acuerdan que yo lo estuve sacando de aquí? Aquí viene el procedimiento por si se les olvida. Nada más pues que quería explicarles o que quedara claro si eran 390 o 390.12 o bueno, que iban a, o por qué estábamos poniendo 390 si el 11.82 de la UMA es 390.12, ¿sale? Por eso se les dio la explicación. Bien, ¿dudas o preguntas? Muchas gracias, MID. Gracias por tus comentarios. Sí, claro que sí, María Eugenia. Semana a semana los tengo que subir en Excel en ceros, ¿correcto? No solo al final del mes. Sí, Carla Pérez, semana a semana, si te salieran en el concepto 35. De nada, Alfredo, qué bueno. ¿Me puede explicar otra vez por qué hay que poner día festivo en la prenómina? Sí, Marcela. ¿Por qué tienes que poner el día festivo en la prenómina? Porque si simplemente yo hago esto, aunque le ponga menos 200 pesos, ¿sí? Ahí la ley me dice que sí exenta ciertas sumas, pero por día festivo. Pero aquí yo no tengo cuántos días son. Al no indicarle cuántos días son, me los graba por completo. ¿Cuántos días festivos hay? 0. Entonces, como lo exento va en base al número de días festivos, si son 0, van grabados. ¿Sí? Por eso es que no puedes tú simplemente capturarlo aquí y que te calcule. Tienes que calcularlo acá. Un día festivo trabajado, así. Y ahora sí, al momento de calcular, ya sabes si va grabado o si va exento. En este caso va exento. No sé si con eso queda contestada tu pregunta. Gracias, María Eugenia. Dice, ¿qué pasan las horas extras que le indica cuántas? Pues es que depende. Acuérdate que las horas extra depende de cuántas hagan el día y de qué tipo de horas extra. Y también varía, depende de lo que gana. Si gana el mínimo o gana más del mínimo. El reporte dice, ¿me pudiera ayudar, por favor, el reporte del final del mes para ver el resultado del ISR? Sí. Es reportes, ISR y ETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Pero previamente tengo que saber cuántos periodos abarca mi mes. ¿Sí? Que en este caso dijimos que era 18 al 22. Y ese me da el acumulado de todo el mes. Y yo aquí, si le doy 2 clics, me da periodo tras periodo y para mí sería mucho más sencillo explicarle al empleado con cada periodo. Dice, ¿en dónde se hace el ajuste al cierre del mes? Lo hace solito el sistema cuando detecta que el periodo es fin de mes. Mabel, ¿quedó contestada tu pregunta? ¿Me podría decir cómo cancelar una nómina y retimbrar? Ok, bueno. El ajuste al final del mes, cuando el sistema detecta que en mi periodo dice fin de mes, en ese periodo se ajusta, solito, el sistema lo hace. Si se fijaron, cuando yo me pasé aquí, este ajuste que me generó, creo que fue en este ajuste lo hizo solito, yo no hice nada más que calcular. ¿Sale? Entonces, solito cuando detecta que es fin de mes, en ese momento el sistema hace el ajuste. Gracias, Mario. Saludos desde acá, desde Michoacán. Bien, ¿alguien más? Laura, ¿me podría decir cómo cancelo una nómina y retimbro? Claro que sí, mira. Se cancela aquí, en procesos, cancelación de recibos electrónicos. No tengo nada timbrado, por lo cual no puedo cancelar.
Aquí yo selecciono que voy a cancelar, porque esta es de prueba, y cancelo. ¿Y cómo retimbro? Pues vuelvo a timbrar el mismo periodo y listo. Cuando yo cancelo no se me quita el acumulado, simplemente quita, o sea, se cancelan como tal, pero sigue ahí el recibo, entonces nada más tengo que volver a timbrar. Si quieres saber cómo se corrige, pues ahí sí te pido que más bien solicites una cita, ¿sale? Dice, la reconstrucción de acumulados entonces no sería necesaria si el sistema hace en automático el ajuste. Aquí el problema, Rosalía, ¿por qué lo sugiero? Porque muchas veces dicen, lo voy a pagar el 31. Ah, no, me equivoqué, era el 2, ¿sí? Pero ya el sistema había dicho que era el fin de mes. Entonces, cuando yo le digo que siempre no, que voy a pagar en otro mes, a veces no se toma bien, ¿sí? Entonces, te puede estar acumulando 5 semanas en un periodo donde deberían de ser 4. Por eso es que te sugiero que recorras ese recálculo de acumulados, ¿sale? Bueno, listo. No sé si hay alguna otra pregunta o si ya damos por terminado este seminario como tal. Dice, o sea, no le corresponde subsidio si pasa el tope o le corresponde hasta el tope y por el excedente ISR. No te entendí muy bien, JJM. Dice, si un empleado aún no tiene RFC, ¿se le puede asignar el genérico para poder timbrarlo? O sea, como requisito es que tenga un RFC, ¿sí? Y ese RFC se va a validar que corresponda con el nombre del empleado. Probablemente no te deje. Listo. De nada, Jacqueline. Israel, no sé si quieres aportar algo. No está ahorita, pero bueno, agradecerles si ya terminaste, Claudia, y no hay más dudas. Ajá, agradecerles su presencia y cualquier cuestión que necesiten con la misma persona que les invitó, pueden solicitar el video o algún otro documento. Y hacerles una cordial invitación para el día de mañana, a las 10 de la mañana, tenemos un evento similar sobre el cálculo del PTU. También pueden solicitar la liga a través de la misma persona que les envió. Gracias, Claudia.